Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 del 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Les preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te ceñías tus túnicas dispuesto a ir donde querías. Pero cuando seas viejo tendrás que extender tu mano y otro te ceñirá la túnica y te llevará donde no quieras. Jesús dijo esto dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios. Y añadió: sígueme. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Que sea expuesta, Señor, tal como tú quieres, conforme a tu voluntad, Señor, y que sea llenando nuestro corazón para ponerla, Señor, también en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, en este pasaje es curioso que es un pasaje como paralelo, diríamos, restaurador, en el sentido del, si lo comparamos con la negación de Pedro. En ese pasaje en el que le dijeron: tú eres el Galileo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús está aquí preguntándole a Pedro si me ama, y Pedro declarando que lo ama 3 veces. ¿Cómo pues? Y nos podemos identificar con Pedro, más que nada, sobre todo en la parte de la negación, pero también incluso en este pasaje. ¿Cómo es posible amar a Jesús y negarlo a la vez? O haberlo negado y amarlo. Es así, hermanos, pues nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana es confusa. Por eso Jesús, después de resucitar, tiene ese encuentro con Pedro y le pregunta también a modo de restauración, a modo de confesar, a modo de decir, digamos, de acimentar más su fe. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús lo sabe. Mejor que nosotros. Pero nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Pero decimos que amamos a Jesús, pero después lo negamos con nuestros hechos. Pero por eso es pertinente hacer nuestras preguntas nosotros hoy. Porque si amamos al resucitado, que así he titulado la predicación, si amas al resucitado, obedécelo. Si amas al resucitado, obedécelo. Debemos preguntarnos nosotros varias veces si amamos al resucitado, porque debemos seguirlo hasta las últimas consecuencias, en la totalidad, en la plenitud, como hemos visto antes el ejemplo de Esteban, lo hemos leído en el Salmo: en tus manos encomiendo mi espíritu, como hemos visto el ejemplo de Job. Porque, hermanos, debemos seguirlo hasta las últimas consecuencias, plenamente, íntegramente. No hay medias tintas en la fe. No hay medias tintas. ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Qué dice Jesús cuando se revela? Por no ser frío ni caliente, por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras. Pero, hermanos, es que cuando uno tiene un encuentro con Jesús resucitado, no hay medias tintas, no hay tibieza. Por tanto, debemos preguntarnos en nuestro corazón: ¿amo al Señor? ¿Amas al Señor?
Pues atento. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje sobre qué debemos hacer si amamos al Señor? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significan las palabras que Jesús dice a Pedro? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Cómo y en qué nivel? ¿Cómo y en qué nivel debemos seguirlo? Vamos a empezar por la primera parte. Vamos por la primera parte. Es una cuestión que debemos hacernos, una pregunta que debe ser hecha. La pregunta que 3 veces hizo Jesús a Pedro. Fulanito, o sea, pon tu nombre ahí. ¿Me amas? Imagínate que Jesús te lo está diciendo ahora en este momento, te está llamando por tu nombre y te está diciendo, ¿me amas? No hace falta que me responda, ¿no? Pero tú qué le responderías a él. Esa pregunta es la que nos debemos hacer nosotros cada día. Hacerlo como si el Señor nos pregunta a mí, por ejemplo, Samuel, ¿me amas? Esa pregunta, igual que se la hizo Jesús a Pedro, después de las negaciones, después de su muerte y su resurrección, es fundamental también para que nosotros podamos escudriñar nuestro corazón y ver, así poder discernir en dónde estamos situados. Si realmente tenemos tibiezas, si hay dioses, si hay ídolos, si estamos fríos, si hay algo que ponemos primero que Él, si hay algo en nuestra vida que le ponemos primero que a Él, no podemos decir como Pedro, sí Señor, yo te amo. Porque el Señor nos demanda un amor no compartido. Entendeme lo que digo, ¿eh? No digo que no dejas que amar a tu esposa, a tus hijos, al revés. Amando a Dios amas a todo, se ordena el amor. Pero en el primer lugar debe estar Cristo. Y cuando pones en primer lugar a Cristo en tu vida, el centro a Cristo en tu vida, aprendes a amar lo demás en su justa medida. Aprendes a ser más íntegro en el amor. Por eso esta pregunta, hermanos, debemos hacernosla cada día y ver qué hay en nuestro corazón que debe cambiar. Y esta pregunta se hace para esto también. Esta pregunta es profunda, esta pregunta es teológica, es escatológica, porque también nos hace mirar al final. Porque según podamos responder también a nuestra pregunta, será nuestro destino también. Aquel que ha nacido de nuevo ama al Señor, obviamente. Pero también debemos poner en práctica esa pregunta, o sea, hacer nuestra pregunta para poner en práctica nuestro amor por Él y así conducirnos a la santificación progresiva que caminamos cada día. Y más allá, el fin de todas las cosas es dar la gloria a Dios. Si nosotros amamos, damos la gloria a Dios. Lo vamos a ver también aquí que Pedro hará. ¿Qué hizo Esteban? Dio la gloria a Dios. ¿Qué hizo Job? Dio la gloria a Dios, glorificó. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro a las 3 preguntas? Claro, Señor. Incluso la primera pregunta es bastante presuntuosa su respuesta, ¿no? Yo te amo más que todos ellos. Vino a decir, ¿no? Pedro le responde 3 veces a la misma pregunta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo. La tercera fue más contundente. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Esta respuesta fue la que más contundencia tiene, más teología tiene y más, a mí personalmente como lector, más me convenció, más me confrontó. Porque no fue solamente una respuesta de responder, sí, yo te amo, Señor. Que a veces decimos muchas veces amar al Señor de boca solamente, pero no de corazón y no reconociendo quién es Él. Cuando Él dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, es una respuesta claramente, muestra que realmente que Pedro amaba a Jesús, y que no solamente lo amaba, sino que con ese amor, que ese es el amor que debemos dar a Dios, le adoraba, le rinde culto, porque al decir, Señor, tú lo sabes todo, le llama Señor, reconociendo quién es Él. Es hombre plenamente, pero también es Dios plenamente.
Y cuando Él dice, tú lo sabes todo, es un reconocimiento total de su deidad, de Cristo, de sus atributos de Dios, como la omnisciencia. Señor, tú sabes todo lo que hay en mi corazón. Yo no te puedo engañar. Por eso cuando nosotros nos preguntemos cada día, Señor, yo te amo, o hacer que el Señor nos pregunte, tú me amas, respondamos con sinceridad, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Yo esta semana me he hecho esta pregunta, y yo he dicho, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Te amo, sí. De la manera que debiera amarte, no. Yo soy sincero, porque no lo puedo engañar. A veces anteponemos cosas. Por eso, y mi respuesta fue, ayúdame, Señor, a amarte como tú quieres que yo te ame. Que el Señor nos ayude también a poder responder con sinceridad al Señor. Porque, hermanos, amar a Dios significa conocer a Dios. Dios, si empezamos a amarlo, sí, lo amamos, obviamente, porque se ha dado a conocer en nuestra vida. Pero también significa reconocer quién es realmente Él. Amar significa también adorar al Señor íntegramente. Pero la pregunta, por eso esta pregunta fue para Pedro, pero también lo es para nosotros. Es reconocer, es adorar, es obedecer. Amar es obedecer. Pero hermanos, también no quiero avanzar sin pararme en este punto. El trato de Dios trae restauración. Pedro estaba siendo restaurado en este momento. Pedro ya había sido perdonado, obviamente, porque Dios es misericordioso, le perdonó las negaciones, me refiero, ¿no? Pero Dios tiene que tratar con nosotros también ciertas cosas para restaurar esas heridas, para levantarnos. Cuando alguien cae y es disciplinado, es el trato de Dios amándolo para levantarse, restaurarse. Y aquí lo que estaba haciendo Jesús con Pedro es una restauración. Pedro seguramente tenía, aunque se sentía perdonado posiblemente, pero sentía en su corazón ese dolor de la negación. Haberlo negado 3 veces. Y Jesús le está dando la oportunidad de arrepentirse y decir 3 veces, Señor, yo te amo. Yo te amo. Esas preguntas del resucitado es una pregunta que llevan a Pedro a una unión mayor con Él. Es una pregunta de restauración. Esa pregunta también, decir, Señor, yo te amo, es una pregunta que nos lleva a la unión con Él, a la unidad con Él. Es una pregunta de restauración. Pero sabemos, hermanos, que también debemos hacernos estas preguntas cada día para que nuestra vida sea restaurada cada vez que caemos. Porque aquí, después de esta palabra, Cristo cuando Pedro responde, no solamente esto, y es una muestra de la restauración y en el que Pedro estaba siendo restaurado. Cristo lo estaba comisionando también a una tarea particular. Porque Pedro necesitaba ser sanado. Jesús estaba sanando su corazón de Pedro en este momento. A la respuesta de Pedro, Jesús dice, primero, apacienta mis corderos. Después dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? La iglesia, hermanos. Pedro sería un pastor, un apóstol. No, esto no le está convirtiendo a Pedro en papa, como dicen nuestros amigos católicos romanos. No hay evidencia histórica ni que Pedro fuera obispo de Roma. Pedro estaba siendo comisionado a ser pastor. Dice, mira, pero no nos dejemos en el llamado pastoral, que esto es muy bueno para los pastores, o para aquel que te ha llamado pastoral, sino lo que significa la restauración, en la misericordia de Cristo. Cristo le dice, ok, apacienta a mis corderos. Le está confiando a Pedro la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino los corderos, las ovejas más frágiles, los niños, los corderillos. ¿Qué quiere decir esto? Si somos prácticos. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me negaste, pero yo te perdono. No solo te perdono, sino que te restauro. Y confío en ti para que tú hagas esta obra. Te envío a ti, para que tú cuides de lo que yo más amo, que es la iglesia y lo más frágil es la iglesia.
Me imagino en ese momento Pedro sintiendo un alivio, diciendo, realmente me perdonó. Jesús hace esto con nosotros en ese trato. Después le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Es llamado a ser pastor de la iglesia. Y vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Es una reafirmación de que no solamente Pedro estaba perdonado, sino que también restaurado y llamando para una misión. Y llamado para una misión. ¿Sabes por qué es importante esto, hermano? Porque una de las cosas, Pedro cayó. Pedro metió la pata como hubiéramos metido cualquiera de nosotros y las metemos. Le negó a Jesús. Cuando le había dicho que no, que nunca le iba a negar, que moriría con él. Mintió, negó y se arrepintió, lloró mucho y todo esto. ¿Tú sabes por qué es importante estas palabras de Jesús también? No sé si a vosotros pasa. Cuando caemos, cuando estamos en un momento mal, cuando metemos la pata, cuando cometemos pecado, aunque sabemos que el Señor nos perdona, el sentimiento que tenemos, que viene del enemigo, es, yo no valgo para nada. Ni para venir a la iglesia, ni para congregar. ¿Para qué me voy a congregar si he pecado? ¿Para qué voy a hacer esto si he hecho esto? ¿Cómo voy a servir al Señor si no valgo para nada? ¿Por qué he pecado? No menospreciamos. El Señor, el enemigo, ¿sabe lo que hace? Te tienta. Tú caes y después te humillas diciendo, ¿para qué eres cristiano? Porque el enemigo no quiere que Dios sea adorado. Por eso te arrastra a ese sentido. Pero Jesús lo que está haciendo con Pedro aquí está diciendo, yo sé cómo tú eres. Yo sé cómo tú eres. Pero te amo. Tú dices que me amas, pero yo te amo más. Y yo te envío a hacer esto. No solamente le ha perdonado, sino que le está amando y está diciendo, tú eres útil porque yo te he llamado. Y esto también lo que dice, es algo importante para que tengamos en conciencia cuando hablamos de obediencia. Sí, vamos a fallar a Dios infelizmente, y eso nos duele. Pero cuando fallamos al Señor rápidamente debemos levantarnos sabiendo que Él nos abraza y nos ha comisionado a hacer misión, a hacer una obra, a glorificar el nombre de Dios. Hermanos, esta pregunta que Jesús nos hace es una pregunta que nos hace el Señor cada día y nos exhorta, como exhorta a Pedro, ¿no? Nos anima, nos motiva a seguir caminando, a seguir siendo fiel a su nombre. Cada día, como he dicho, nos pregunta el Señor. Cada día, como he dicho, somos también comisionados a obedecerlo. Jesús está diciendo aquí a Pedro, apacienta mis ovejas. No le está diciendo una sugerencia. Le está dando un imperativo, una orden, una comisión. A nosotros también el Señor, cuando nos ha llamado, no nos pone una sugerencia. Es decir, a mí cuando me llamó el Señor a ser cristiano y ser pastor, no me estaba diciendo, Samuel, si quieres ser pastor. No. Samuel, sígueme, sé pastor. No hay condición. Es una orden del Señor. Puede sonar muy fuerte, pero es que qué bendición. Porque entramos en la intimidad con Dios. Entramos en la relación. Nos anima. Nos exhorta. Somos también comisionados a obedecer al Señor. Es que tenemos que tener claro, cuando Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Cuando nosotros decimos a Jesús, Señor, le estamos colocando a Él lo que es. Señor, es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Uno de mis lemas es el Señor en su trono, nosotros a sus pies. Pero es el lugar más perfecto, más lindo, más hermoso. Como dice una canción que me gusta mucho, dice, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Es ahí donde debemos estar. Y Pedro lo está reconociendo y nosotros debemos reconocerlo. Cuando Él nos comisiona y nos dice en imperativo, sírveme, sígueme, haz lo que te he dicho. Cuando nos dice el Señor. ¿Y cómo nos lo dice el Señor eso? A través de la palabra. Hermanos, amar a Cristo es obedecer su llamado, como vamos a ver ahora. Pero también amar significa depender de Él. Aprender a depender de Él. Amar al Señor resucitado significa depender de Él. Cuando el 18 dice el versículo, te aseguro que cuando eras más joven te ceñías, dispuesto a ir donde quieras, pero cuando seas viejo tendrás que extender tu mano y otro te ceñirá la túnica y te llevará donde no quieras.
A mí me encanta esta expresión de Jesús, esta frase de Jesús, porque él utiliza algo cotidiano, visual, para explicar a Pedro algo importante. Cuando somos jóvenes, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que queramos, vamos donde quiera. Además, si tienes un coche, pues no te para nada, vas no sé qué, coges un avión, te vas donde quieras. Cuando llegas, bueno, no hemos llegado a ninguna edad, pero cuando llegas a cierta edad, ya no te puedes valer por ti mismo. Necesitas a otra persona que te cuide, que te lleve, que sea como tu lazarillo, en un sentido que te haga todo. Jesús está diciendo esto a Pedro, pero no solamente de una manera figurada, sino también de lo que significa depender de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de conocer al Señor, actuábamos según nuestros impulsos. Actuábamos y nos equivocábamos. Y seguimos equivocando, infelizmente, pero por eso cuando estábamos bajo nuestros impulsos nos pegábamos contra la pared, hacíamos pum pum. Obramos según nos parecía, y esto también nos llevaba a un mar de malas decisiones. Nos conducía al desespero, la frustración. Nos podíamos sentir más libres, parece ser, pero en verdad es una libertad esclava. Yo hace muchos años, cuando empecé en el ministerio, escribí algo que era libertad esclava versus dependencia libre. La libertad esclava es aquella que antes de conocer a Cristo pensamos que todo vale, todo lo podemos hacer y hacemos lo que queramos, nos movemos por los deseos del mundo, por los deseos de nuestra carne, pero es una libertad que el mundo llama libertad. Pero es una libertad que te hace esclavo, que te pesa una losa en tu corazón, en tu alma. Y eso es antes de conocer al Señor. Cuando conoces al Señor, cuando conoces al resucitado, empiezas a obedecerlo porque sabes que la dependencia con Él, la dependencia a Él, la unión a Él, te hace libre. Y es donde entra el concepto de dependencia libre. Es una dependencia a Cristo que te liberta, que te saca el peso. Por eso, hermanos, cuando somos salvos, cuando amamos al Señor, dependemos de Él. Creemos en la verdad. ¿Y qué dice la verdad? La verdad os hará libre. Amar también significa obediencia, hermano. Pero es una obediencia positiva en el sentido que te hace libre. No estamos obedeciendo a un tirano y a un dictador, sino al Santo, al Dios de Dios, al Rey de Reyes. Amar significa dependencia. Antes he hecho el símil de un matrimonio. Un matrimonio según el orden que hace. Depende uno del otro. Yo, como una sola carne con Sandra, yo dependo de Sandra y Sandra depende de mí. Ya no valgo, yo no me muevo, yo por mi libre albedrío solito. Todas las decisiones que yo tomo las tengo que tomar con Sandra y Sandra conmigo. Ya no soy por eso mucha gente tiene miedo al matrimonio, porque no quiere el compromiso. Porque es un corazón egoísta. El amor es darte, es recibir. Y dependemos del uno del otro en el matrimonio. Y si no es así, no es matrimonio. Amar es confiar, es depender uno del otro y es actuar según la comunión entre los dos, y no es actuar según me parece, sin importar lo que diga la persona que amo. Pues con la relación con Dios es igual. Amar al resucitado significa depender de Él, significa obedecer a Él, significa caminar con Él. Ya no me muevo yo sin pensar. ¿Cuántas veces, hermanos, nos podemos preguntar cuando vamos a hacer algo? ¿Esto le agrada a Dios? Eso es una buena técnica. O sea, eso es un buen principio. O decir, ¿esto es voluntad de Dios? Eso es caminar amando al resucitado. Eso es caminar amando, obedeciendo al resucitado. Y hermanos, esto es algo hasta las últimas consecuencias, con tal de glorificar a Dios. Cuando Jesús dice esto a Pedro, que necesita depender de Él,
Jesús dijo esto dando a entender también la muerte, dice el texto. Jesús dijo esto dando a entender la muerte que había de glorificar a Dios. Si amamos al resucitado, hermanos, confiamos, amamos y sabremos que Él tiene lo mejor para nosotros, aunque nos cueste la vida. La eternidad es la verdadera vida, el amor eterno con Cristo, la unidad con Él. Hemos leído el texto de Job. Aunque Él me mate, fíjate, en Él esperaré, o sea, en Él confío. Ciertamente defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Pero el impío no podrá entrar en su presencia. Jeremías 31:3 dice: el Señor se me manifestó hace mucho tiempo y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno, maravilloso. Hermanos, hasta las últimas consecuencias, plenitud entera en nuestro amor debe ser con Cristo, con nuestro Señor. Por lo tanto, si amas al Señor, debes obedecerlo, pero debes seguirlo. ¿Cómo concluye Jesús con el texto? Una palabra. Una palabra: sígueme. Sígueme. ¿Qué significa seguir al Señor? ¿Qué significa seguirlo? Después de todo este diálogo que han tenido Jesús y Pedro, concluye con la conclusión, permíteme la redundancia: sígueme. Es una palabra que abarca todo, es una aplicación de todo lo que han estado hablando. Y es una palabra en que el cristiano, si ama, porque ha sido amado, debe responder a ese llamado: sígueme. Si ve, Jesús no dice: si quieres, sígueme, o puede aceptarse seguirnos, no. Jesús dice: sígueme, porque no habrá una invitación más gloriosa, más preciosa, más hermosa que esta: sígueme. Cuando Jesús nos dice sígueme, es una muestra de su amor, es una muestra de lo que le importamos, es una muestra de la intimidad también que Él quiere tener con nosotros. Seguirlo, ¿qué significa? Sígueme, hermanos. Seguirlo significa, como hemos dicho, depender de Él. Amar significa seguirlo, y no a medio termo, no tibios, sino íntegra y plenamente. Amar significa depender de Él. Un ejemplo bíblico, Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Depender de Él. Ya no vivo yo. Ya no me rijo solamente con mis impulsos. Por eso es la palabra dominio propio. Ya no actúo según me viene la primera con una reacción, sino que pienso, oro, medito y consulto a Dios. Significa ponerlo en primer lugar. Seguir a Cristo significa dependencia, significa ponerlo en primer lugar. Amar significa esto. Es aquello por lo que vivimos, Él, por quien tenemos comunión, ¿no? Como dice Jesús mismo en Mateo 6, 19 y 21: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro corazón? Jesús nos invita a seguirlo, a que nuestro corazón esté en Él, no en las cosas de este mundo. El Señor nos advierte que no nos hagamos dos señores. Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno o amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por ejemplo, cuando nosotros amamos más las riquezas que a Dios. Fíjate lo que dice a Jesús. No solamente que estamos compartiendo el amor, sino que acabaremos, si ponemos a las riquezas primero y ponemos nuestro corazón, nuestro tesoro de la riqueza, Dios
le acabaremos aborreciendo. Porque dice, o amará al uno y odiará al otro. O sea, ¿dónde está nuestro corazón? Por eso debemos ponerlo en primer lugar. Por eso, hermano, amar al resucitado es seguirlo, es obedecerlo, es ponerlo en primer lugar. Y significa también, sígueme, significa también obedecer su voluntad. Como hemos dicho, seguirlo es obedecer su voluntad. Esto además, ¿sabes qué? ¿Por qué Jesús nos hace este imperativo, esta orden? Porque obedecerlo trae paz a nuestra vida. Obedecerlo, seguirlo, trae paz a nuestra vida. Por eso Jesús nos dice, sígueme. Jesús dijo en la oración, Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. A mí me encanta, hermanos, cuando yo escucho oraciones, que son delicadas también, pero escucho decir, Señor, tú conoces mi corazón, pero que sea tu voluntad. Cuando ponemos la voluntad de Dios primero, esto es maravilloso. El Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Obedecer tiene esto, que nos guía a tierra de rectitud, de paz. Y esta oración es maravillosa para que también podamos hacer cada día. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. No se lo estoy pidiendo a cualquiera, se lo estoy pidiendo a aquel que es mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué significa también sígueme? Hacer su voluntad, ¿qué significa? Significa someter nuestro ego a Él. El ego, qué dañino es. Cuando nos ponemos primero nosotros, la ley de la selva, el carpe diem, que nos dice la Biblia, cuando la palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario. Seguir el ejemplo de Jesús, amar y entregarnos sin interés, que el interés sea el bien del prójimo. Someter nuestro ego significa redimir nuestro ego con humildad y amor. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. A veces nos creemos que sabemos todo, pero debemos someternos al Señor y que el Señor nos enseñe. Pablo dice a los romanos, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, ser nosotros que nos humillamos al Señor, someternos todo nuestro yo. Como dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esto es someter nuestro ego. Dejar que sea el Señor también, que no obre en nosotros, que dirija nuestros pasos, levantarnos cada mañana, Señor, y decir, escuchar esa voz que diga en nuestra mente, Señor, o Samuel, o cada uno aplica su nombre, tú me amas. Y yo decir, Señor, te amo, pero enséñame a amarte como tú quieres que te amo y aplicar esto que estamos enseñando aquí. Ayúdame a confiar en ti, a someterme a ti. Ayúdame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermanos, sígueme. Significa morir para glorificar a Dios. Y no digo que tengas que inmolarnos aquí. Morir el yo. Morir el viejo hombre. Para que crezca una nueva naturaleza que glorifica a Dios. Morir al yo. Jesús dijo en Lucas 9:23 y dijo también dirigiéndoles a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo dice en Romanos 3:3, ¿y qué pasa si algunos de ellos han sido incrédulos? No, esta no es, me dice el versículo, la he escrito mal. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto significa morir al poder del pecado para que Cristo Jesús viva en nosotros. Hermanos, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Pues obedece al Señor. ¿Amas al Señor? Pues obedece al Señor. ¿Amas al Señor? Pues sigue al Señor. ¿Amas al Señor? Pues ámalo hasta el final. Este es el llamado. Para lo que amamos al resucitado, si decimos amar a Cristo porque le hemos conocido, este es el amor de Él con nosotros, este es el llamado. Y hermanos, quiero cerrar con este versículo. Romanos 5, del 8 al 11. Sin embargo, Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos enorgullecemos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cuando entendemos esto, hermano, aprendemos a amar a Cristo y a obedecerlo. Como pasó con Esteban, que dio su vida, como pasó con Pedro, que también dio su vida. Cristo está a nuestro lado, amándonos, restaurándonos. Sigámoslo, obedeciéndolo, sirviéndolo. Este es el camino. Ama al Señor y serás bendecido. Que Dios bendiga su palabra.